preguntas. Yo los invito... ahí empezó Rob, muchas gracias. Así que mientras leemos las preguntas y las vamos explicando, por favor, toda duda, inconveniente, comentario que ustedes quieran hacer, es el momento. ¿Está bien? Entonces, las preguntas son 5 preguntas y una extra. 1. ¿Qué es la educación y qué elementos la componen? 2. ¿La educación nos hace humanos? ¿Por qué? 3. ¿Cuál es la importancia de la construcción del vínculo educativo? 4. ¿El teatro educa? ¿Por qué? 5. Explique la relación entre educación, escuela, diversidad. 6. Desarrolla tu pregunta. El punto 6 es un punto abierto y amplio a preguntas, comentarios, ideas que a ustedes se les hayan ocurrido mientras estuvieron leyendo los materiales. Ese espacio, el número 6, es un espacio de expresión. Gracias, Rob. Es un espacio para la libre expresión, donde ustedes puedan volcar en ese espacio todo lo que ustedes quieran decir y opinar de este proceso que hemos llevado adelante, descubriendo qué es la educación y qué es la pedagogía. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué es la educación? ¿Qué elementos la componen? Ro, ¿qué habías puesto ahí? Léenos otra vez tu aporte del WhatsApp. Deme un segundo, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ahí está. Yo lo que puse fue que rescaté como elementos constitutivos de la educación, pero que quizás se me estaba escapando algo, y yo puse sociedad, lenguaje, cultura, vínculo, grupo, dialéctica, socialización, poder, identidad. De lo que leí los materiales, ¿no? Y los apuntes que tengo, rescaté eso como elementos de la educación. Pero no sé si hay algo que no corresponde a un elemento o se me está escapando alguno importante. Bien. Acá lo encontré. Sociedad, lenguaje. Bueno, miren. Vamos a tomar la respuesta que nos sugiere Rob. Acuérdense que la educación, si uno buscara una definición simple de educación, podemos decir que la educación es un encuentro dialéctico, una relación dialéctica entre el educador y el educando, en donde se construye conocimiento. Es dialéctica porque el educador y el educando, como tesis y antítesis, totalmente distintos con sus conocimientos y saberes, se conjugan y construyen un elemento nuevo y distinto que sería la síntesis de ese proceso, que es el conocimiento, la producción de conocimiento, la producción de nuevo conocimiento. Bien, eso podríamos decir que es el núcleo de la educación. Ahora bien, para que eso suceda, hace falta una serie de consideraciones. Como por ejemplo, vamos a tomar esto que sugiere Rowe. Sociedad. Acuérdense que aquí tendremos que hablar de los procesos de socialización. Brevemente, por lo menos enunciarlo, pero la educación, la escuela, está anclada en una sociedad. Sucede en una sociedad. Acuérdense siempre que la educación es un acontecer. La educación está sucediendo. La educación no está en los libros, no está en los docentes, no está en los estudiantes, no está en el edificio escuela. La educación sucede cuando todos esos elementos se conjugan y accionan. La educación es una praxis, es una acción. Ahora bien, dijimos sociedad, es el elemento en el cual sucede esa educación. Entonces, esto nos lleva a hablar de los contextos, los múltiples y variados contextos en los cuales nosotros nos encontramos. Entre esa diversidad, decimos nosotros participamos o integramos esta sociedad que es la Argentina. Tenemos esta argentinidad, perfecto, pero no es lo mismo vivir en La Quiaca que en Tierra del Fuego, que en Neuquén, que en Buenos Aires. Cada ciudad, mejor dicho, cada sociedad, cada microsociedad va constituyendo, va estableciendo formas, normas, saberes,
conocimientos que se transmiten, que son extremadamente útiles para la vida dentro de esa sociedad. Y aquí hablamos de los procesos de socialización. Tenemos un proceso de socialización primaria que sucede en el ámbito familiar. Es el ámbito al cual nosotros nacemos y de ese ámbito vamos a incorporar la simbolización de la realidad, el lenguaje, actitudes, vamos a incorporar modos, maneras, ideas, formas de relacionarnos con los demás y formas de relacionarnos con la sociedad. Vamos a tener acceso a la cultura que esa familia, la definición de familia es bastante compleja, pero no vamos a entrar aquí, pero esa familia, ese núcleo al cual yo nazco y todo lo que me puede aportar. Este proceso de socialización está atravesado por lo afectivo, que es lo que lo caracteriza. En el segundo momento tenemos la socialización primaria y la socialización secundaria, que tiene que ver con la institucionalización. Y está marcado al proceso cuando entramos a la escuela. ¿Qué pasa con la escuela? Entramos a una sociedad que es sumamente más amplia que nuestra familia, donde están condensados, se transmiten y se construyen los conocimientos universales, de la cultura universal. Entonces ahí uno aprende a sumar, aprende los símbolos a la cual nosotros vamos a interiorizar nuestra realidad, las letras, los números, las relaciones que existen entre ellos. También vamos a aprender a descubrir y a construir un conocimiento sobre quiénes somos nosotros, qué es la sociedad, qué es el mundo, qué es el planeta, el universo, cómo están constituidos los seres humanos, cómo están constituidos los árboles, la biodiversidad en la cual nosotros nos encontramos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos contenidos amplios en donde la sociedad humana, si ustedes quieren, a través de los años ha ido generando conocimiento, es en la escuela donde esos conocimientos se transfieren y se construyen a través de la interiorización de esos procesos. Entonces, en todo ese contexto nosotros hablamos de la sociedad. Por eso la sociedad es importante. Si no tenemos en cuenta la sociedad en la cual sucede la educación, estamos hablando de una teoría de la educación. Entonces, en teoría, la educación sucede aquí y allá y tiene tales y cuales inconvenientes. Pero cuando nos anclamos en un lugar, en una sociedad, en una escuela determinada, descubrimos características propias de esa sociedad. Sociedad a la cual nosotros como docentes tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a increpar, tenemos que aprender a relacionarnos con esa sociedad, porque esa sociedad que tiene que ver con la escuela, esa escuela que nos contiene, esa sociedad me da el elemento de realidad con el cual nosotros vamos a construir conocimientos. Nuestros estudiantes pertenecen a una escuela determinada, ¿ven? Y está atravesada por una realidad social, política, económica, cultural, que de alguna forma hacen a la identidad de los sujetos que allí confluyen. Entonces, cuando hablamos de elementos sociedad, todos estos elementos uno tiene que tenerlos en cuenta. No hace falta que desarrollen todos estos elementos, pero sí, como un elemento importante, poder darnos cuenta de que es un elemento a tener en cuenta. Si obviamos esto que llamamos el elemento sociedad, insisto, nos despegamos de la realidad. Terminamos pensando una escuela teórica, una escuela hipotética, una escuela que no es real. Entonces, ese elemento sociedad nos va a situar en el aquí y en el ahora, en chicos y chicas concretas a las cuales nosotros vamos a brindarle una educación en un lugar determinado, en una escuela determinada, con necesidades propias de esos lugares. No es lo mismo dar clase aquí que en el Huecú, por ejemplo. Entonces, la sociedad que contiene a la escuela es muy importante que ustedes lo puedan conocer, porque de alguna forma ustedes van a dialogar con esa sociedad a través de sus estudiantes, esa sociedad a la cual están integrando a las familias, todo el entorno social en el cual participa la escuela. Así que ese elemento es importante.
Después, acuérdense cuando hablamos de el lenguaje. El lenguaje es la forma en que nosotros conocemos la realidad. Nosotros, acuérdense que pensamiento y lenguaje son dos caras de una misma moneda. Nosotros pensamos como hablamos, hablamos como pensamos. Entonces, el lenguaje se transforma en nosotros, en mi propia identidad. Yo soy un lenguaje. La gente lee en mí quién soy, cómo soy, qué sé y qué no sé. Todos nosotros somos elementos simbólicos y que por lo tanto somos leídos e interpretados por los demás. Entonces, el lenguaje es el vehículo del conocimiento. Mientras más diversidad de palabras, mientras más diversidad de lenguaje nosotros manejamos, la realidad se diversifica. La diversidad se colma de matices. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de lenguaje no estamos solamente hablando de este lenguaje verbal, sino hablamos del lenguaje verbal, el lenguaje simbólico, hablamos de las matemáticas, hablamos de la corporalidad, el lenguaje corporal, hablamos del lenguaje emocional. Todos estos múltiples lenguajes, el lenguaje artístico, y dentro de ese lenguaje artístico, todas las artes, la música, la danza, el teatro, las artes visuales, todo lo que contiene el mundo de las artes. Entonces, el elemento del lenguaje es muy importante, porque a través de ese lenguaje, es como nosotros vamos construyendo también nuestra subjetividad. A través del lenguaje nosotros dialogamos continuamente con la realidad que nos rodea, con el entorno. Dialogamos a través de las palabras, a través de los símbolos, a través de mi manera de expresarme, a través de mi forma de vestirme, a través de cómo yo expreso el arte en mi vida, la música, la pintura, el teatro, la danza, el dibujo, la escultura. Entonces, si el arte impregna mi vida, todos esos lenguajes artísticos son importantes a la hora de construir mi subjetividad. Por eso, los lenguajes artísticos acompañan todo el proceso del desarrollo educativo. En jardín de infante, en el primario y en el secundario nos encontramos con estos espacios artísticos, porque son fundamentales a la hora de construir nuestra propia subjetividad, a la hora de poder expresar nuestra interioridad, nuestras ideas, nuestras emociones. Entonces, el elemento lenguaje, cuando hablamos de educación, es fundamental. Si hablamos de cultura, lo podemos asociar a estos conceptos de cultura y sociedad. Lo podemos asociar mutuamente para no leer demasiado. Un elemento fundamental a la vista de los autores que hemos leído, que digamos, y sobre los cuales nosotros hemos hecho hincapié, que son, por ejemplo, Paulo Freire, Vygotsky, Carl Rogers, van a poner o van a sobredimensionar el elemento vínculo educativo. Lo que educa es el vínculo. Entonces, ahí sí ese elemento es fundamental. Y ahí hay que poner una parte. Pero, si ustedes se fijan, la pregunta número 3 dice, ¿cuál es la importancia de la construcción del vínculo educativo? Entonces, la pregunta 1 basta que solamente lo mencionen como un elemento fundamental, lo presenten, y en la pregunta número 3 lo desarrollan. No hace falta que lo hagan 2 veces. ¿Está bien? Pero entonces ya vamos a hablar del vínculo cuando lleguemos ahí. La dialéctica tiene que ver con el vínculo, lo vamos a trabajar ahí. Los procesos de socialización ya lo hablamos. Y el tema del poder, y más que la identidad, nosotros lo trabajamos con el texto de la diversidad, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de educación tenemos que hablar de diversidad. Diversidad de seres, diversidad de maneras de pensar, diversidad de ideas, diversidad de formas de expresarse. Entonces, cuando uno habla de una educación personalizada, tiene que tener en cuenta este concepto, diversidad. La diversidad surge del reconocimiento de la identidad, de que todos tenemos una identidad y que esa identidad es totalmente diversa, y somos totalmente distintos.
Entonces, nosotros hemos trabajado el texto, la escuela abierta, la escuela en y para la diversidad. Ahí, las autoras que escriben en el primer capítulo hablan de cómo se construye la identidad y cómo se construye este concepto de diversidad en estos tiempos que nos tocan vivir. Hace 100 años atrás no se hablaba de diversidad en la educación, sino se hablaba más que nada, en realidad no se hablaba, se hacía, que tenía que ver con la masificación. Es decir, ¿Profe? sí. Perdón, sí, yo en realidad identidad lo puse partiendo de esto de que la escuela es, o sea, es constructora de subjetividades. Entonces ahí yo pensaba el tema de la identidad. Y más porque después hay un punto más abajo que dice que explique la relación diversidad y entonces era como volver a ser reiterativo. Pero sí, o sea, lo tenía en cuenta, no es que no. Sí, ahí lo que hay que hacer simplemente, como hablamos recién del vínculo, es en la pregunta número 1 solo mencionarlo y hacer una presentación y después en la pregunta correspondiente ustedes lo desarrollan. ¿Ven? Entonces, estos elementos que hemos hablado construyen, hacen a la educación en general. Y hablando de la educación escolar en particular, hay que sumarle lo que hablamos en la última clase, ¿se acuerdan? Que hablamos de los tiempos, los contenidos, eh, de una estructura de una clase, ¿se acuerdan? Hablamos de cuál es la estructura de la clase, cuáles son los tiempos, qué tiene que ver con el diagnóstico, todos estos elementos que hablamos son importantes a la hora cuando ustedes hablen de la educación escolar. El texto que nosotros hemos usado, que es el ABC de la educación, nos plantea en una primera instancia la educación como elemento antropológico, es decir, todos los seres humanos de alguna forma somos educados, hemos sido educados en la transmisión y en la construcción de conocimientos necesarios para la supervivencia. Por eso llegamos hasta aquí. Ahora, en esa construcción de estos elementos, en la vorágine de los tiempos, ha ido cambiando totalmente. Entonces, nosotros tenemos que ir rescatando algunos de estos elementos. Entonces, cuando hablamos de la educación en general, hablamos de estos conceptos de una forma general. Cuando hablamos de la educación escolar, además de estos elementos, uno tiene que sumarle los elementos que constituyen una clase. ¿Se acuerdan que hablamos de cuál es la diferencia entre la educación sistemática y la educación asistemática? Que la asistemática sucede de cualquier forma y manera. En cambio, la educación sistemática que sucede en una escuela está sujeta a una planificación, a una organización, a un desarrollo gradual de los contenidos. Por eso tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en esa escala, lo que se va llevando adelante es la complejidad, la complejización del conocimiento. Entonces, la educación escolar está sujeta a la sistematización, a la organización y a la gradualidad que se establece en grados de desarrollo. Tiene que ver entonces también con una planificación. Podemos hablar de un ideario institucional, es decir, ¿qué enseña en esta escuela? Por ejemplo, en la escuela nuestra enseñamos profesorados de arte, también enseñamos tecnicaturas de arte. Eso marca un ideario de la escuela, lo que la escuela quiere lograr, lo que quiere lograr y lo que propone para ser aprendido. Eso después se traduce en la planificación de las carreras, la planificación de las cátedras, la planificación anual y la planificación de clase. Dentro de esa planificación, ¿cuáles son los elementos que uno tiene que tener en cuenta? ¿Se acuerdan? Fundamentación, desarrollo, síntesis. Y dentro de una clase nos encontramos con introducción, diagnóstico, que lo hablamos, ¿se acuerdan? El diagnóstico tiene que ver, hay dos facetas del diagnóstico. Uno, cuando nos encontramos con el aula, nos encontramos con nuestros estudiantes y hacemos el diagnóstico del curso. Eso nos va a llevar un tiempo, donde lo importante es que me conozcan y conocerlos, para recién ahí poder planificar, hacer una planificación adecuada a estos estudiantes con las cualidades, las capacidades y las características que tienen.
Pero también el diagnóstico lo hacemos nosotros cada vez que entramos al aula. Cada vez que abrimos la puerta y entramos al aula, lo primero que hacemos es un diagnóstico. ¿En qué situación se encuentra el curso? ¿Están bien? ¿Están dispuestos? ¿Hay un ambiente agradable o no? ¿Están enojados? ¿Están tristes? ¿Están angustiados? ¿Están revoltosos? Siempre tenemos esa mirada que nos arroja toda esa información. La información de cómo se encuentra el curso. A partir de ahí viene ¿se acuerdan? Una introducción o presentación del tema, un desarrollo y una síntesis o evaluación. Cada clase sucede de la misma manera. Pero si eso lo planteamos en el año también va a tener una introducción y presentación de la materia, el desarrollo, una síntesis y una evaluación. Son los 3 pasos característicos de una educación escolarizada. La forma de llevarlo adelante, las metodologías y las didácticas varían muchísimo, pero siempre vamos a encontrarnos con esos 3 momentos. Introducción y presentación, desarrollo, síntesis y evaluación. Estos son los elementos que a grandes rasgos componen la educación. La educación como un elemento antropológico y la educación como un elemento escolarizado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de la pregunta número 1? Parece que quedó todo claro. Profe, Perdón. pensaba... Ay. Sí. No. Lau, dale. Nada, pensaba lo que usted planteaba de la socialización. Eso también es un elemento de la educación cuando habla de socialización primaria. Yo pensé en las instituciones. ¿Eso también lo tengo que marcar como un elemento? Sí, porque de hecho sucede. Nosotros Okay. en la... Perdón que entré tarde, capaz que ya lo había explicado, disculpe. Sí, porque, digamos, cuando hablamos de educación, hablamos de este proceso de socialización. Hablamos de la socialización primaria que sucede no en la casa, sino en el seno familiar y está atravesado por lo emocional. Y cuando hablamos de la socialización secundaria o la institucionalización, porque entramos a las instituciones, salimos de la casa, del hogar y entramos al mundo de las instituciones. Y entonces ahí se produce otro fenómeno que tiene que ver con la socialización. Entramos otra vez a un mundo de extraño donde uno tiene que asumir, adquirir, aprender y ejecutar pautas, normas de comportamiento, reglas que están establecidas. En la escuela no solamente aprendemos contenidos, aprendemos actitudes, aprendemos valores, aprendemos jerarquías de valores, aprendemos a respetar al otro, aprendemos a construir con el otro, aprendemos a conocer con el otro, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de socialización sí debe aparecer en la primera pregunta. Raúl. Claro, mi pregunta iba, o sea, con respecto a lo que dice la compa, yo en realidad, para cerrarla así, para ya que me quede claro, dentro del concepto sociedad entraría lo que es socialización, primaria y secundaria, ¿no? Y Sí. hay también cultura. Sí. Y como algo aparte, pensamiento y lenguaje, más bien el lenguaje como herramienta, instrumento para el tema de, bueno, el vínculo del conocimiento. Y después, el vínculo educativo y diversidad, solo nombrarlo porque después lo vamos a desarrollar en otro. Claro, eso, digamos, de la educación vista antropológicamente, como decíamos, esto de la cultura como una construcción social y que siempre hubo educación, etcétera. Y una vez hablando ya de educación escolar, es todo esto otro que usted decía, que es lo que hablamos la clase pasada, del diagnóstico, los tiempos, contenido. Sí. Bien. Incluso en el capítulo 1 del libro ABC de la educación hay una definición general y hay una definición específica de educación. Búsquenla, ténganla y si hace falta, escriben esa definición. La tengo acá y justamente por eso era que rescaté los elementos estos más los otros apuntes que yo tenía. Pero bueno, y entonces hablando de identidad, hablo de diversidad, como para dejarlo bien. Buenísimo. Van de la mano. Buenísimo. Gracias. Y hay que desarrollarlos, todos esos pensamiento, lenguaje, cultura, socialización, es decir, todo eso hay que desarrollarlo. Bien. Hay algunos que van a estar desarrollados posteriormente en las preguntas siguientes. Los que no,
sí la idea es que ustedes puedan desarrollarlo. Acuérdense que lo que necesitamos acá, otra vez, es que yo no necesito que ustedes me cuenten lo que dicen los autores, sino qué síntesis de esto hacen ustedes. Es decir, para Tomás. Claro, pero tenemos que explicarlo con nuestras propias palabras. Exacto, para vos, que vas a ser docente, ¿qué importancia tienen estos elementos, ¿no? La sociedad, la cultura, el lenguaje, el vínculo, etcétera. Para vos, que vas a ser docente, ¿qué importancia tiene a la luz de los autores que hemos leído y que ya has leído y que lo hemos repetido y que le hemos dado muchas vueltas a cada uno de esos autores? Ahora lo que nos interesa es, vos como docente, ¿por qué crees que estos elementos son valiosos a la hora de pensar una educación? Porque Y estos porque elementos... están relacionados con el sistema educativo, con lo que le vas a dar a los demás, con cómo se lo vas a explicar, de qué manera. Está como todo relacionado entre sí. Exacto, pero además porque nosotros también somos parte de ese proceso. Es decir, cuando hablamos de la sociedad, no hablamos solo de la sociedad de los otros, sino lo hablamos como un elemento constituyente de mi propia identidad. ¿Entienden? La identidad, la cultura, el lenguaje, el pensamiento, la simbolización, la interiorización, diría Vygotsky. Todo eso lo hablamos en relación a los estudiantes, pero también lo hablamos en relación a nosotros. Siempre hay que mirarnos primero nosotros y también después cómo vamos a construir ese conocimiento con los demás. Pero cada uno de estos elementos que no estén desarrollados en las preguntas siguientes deberían ser desarrollados a la luz de su propio pensamiento. Profe, Buenísimo. Y ahí entra también. Profe, a mí lo que me pasa es particularmente el tema de separar como que yo lo tomo como más global esto, entonces me cuesta por ahí separarlo por elementos o, bueno, en tal pregunta desarrollarlo más porque, bueno, para mí es como, la educación es como todo un conjunto, entonces como que me cuesta empezar a separar por cada ítem, entonces por ahí es donde me cuesta. Y después también pensarlo en la propuesta, porque no sé, yo pensaba en cómo presentarlo con todas las cosas que estamos viendo o que vimos y que son un montón. Entonces por ahí digo, bueno, si tengo que hacer un video en 3 minutos, creo que eran 3 minutos, que teníamos que hacer nosotros un video si queríamos, ¿cómo meto todo esto? Y si va a estar cada elemento bien separado o no. Bien, Juli, acuérdense que la producción de todo esto es totalmente libre. Hay 6 consignas como que son en cierto modo orientativas. Usted puede hacer un discurso. La educación es, y empieza a escribir el discurso. Y en ese discurso usted va integrando estos 5 elementos, no necesariamente poner pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Puede hacer una sola exposición y en esa exposición usted va conjugando todos estos elementos. La idea es que justamente usted tenga la libertad para ver cómo hace esa presentación, ¿está bien? Es decir, no se aferren a una secuencia de pregunta-respuesta. Puede ser un discurso, como digo, donde usted dice la educación es 2 puntos y arranca, y mientras va desarrollando esas ideas, estos elementos se van conjugando, se van hilvanando unos con otros y le va dando sentido a esa fundamentación que usted está escribiendo. En primer lugar, es decir, no necesariamente tienen que tener ese esquema, ¿no? Pregunta-respuesta, sino que lo pueden hacer como ustedes quieran. Pueden agrupar 2 preguntas, como ustedes quieran, sean creativos en eso. Y en base a la presentación, que pueda llegar a ser una presentación audiovisual, también no necesariamente en un video de 3 minutos puede entrar todo. Bueno, hagan 2 videos de 3 minutos. Digo, pusimos el margen de 3 minutos porque hay compañeros nuestros que la única forma de acceder a la información es a través del WhatsApp. Y muchos también nos encontramos con que trabajan o usan solamente los datos móviles. Y cuando los videos son muy grandes, cuestan mucho descargarlos, verlos, y te consumen mucho datos móviles. A 3 minutos es un tiempo adecuado. Ahora,
Uno arma una producción, la tiene. Bueno, podés hacer una gran producción dividida en videos de 3 minutos. Podés armar una producción de 10 minutos, de 9 minutos, dividida en 3 videos de 3. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el tiempo de 3 minutos está puesto para que sea fácilmente, que lo puedan bajar en el WhatsApp y lo puedan ver. Y en eso no hay problema. Profe, Si igual en caso de hacer, por ejemplo, un monólogo o algo por el estilo, ¿va acompañado del escrito igualmente? yo diría, sí, el escrito lo necesitamos porque miren, mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión virtual con los profesores del primer cuatrimestre para ver cómo se va a cerrar este cuatrimestre. ¿Está bien? Y uno de los elementos que se va a trabajar ahí es justamente qué hacer con la acreditación y la evaluación. Si la hacemos ahora, si lo cerramos, si lo dejamos para la presencialidad, no lo sabemos hasta mañana. Mañana se va a tomar una decisión y a partir de ahí vamos a poder tener más claridad sobre esto. A mí me interesa que si ustedes pueden hacer el esfuerzo de escribirlo, siempre es mejor para ustedes, porque cuando uno lo escribe, afianza conocimientos, porque usted hace una síntesis en su cabeza, hace una síntesis, y esa síntesis después la plasma en el escrito. Y usted mismo va dándose cuenta si eso es funcional o no. Escribirlo es un buen ejercicio. Claro, aparte te ordena un poco lo que vas a querer hacer y está bueno de última reforzar con el escrito por si a vos en el monólogo o lo que fuera se te escapó algo que sí lo tenías masticado, nada más que justo en ese momento no salió o algo por el estilo. Por eso, yo me sentiría mucho más cómoda si puedo entregar un escrito acompañando lo que vaya a hacer. Miren, y además es recomendable porque uno en la producción no siempre vamos a encontrar una respuesta a la totalidad de las preguntas. Por eso siempre está bueno presentar un escrito, aunque sea un escrito discursivo, como dice Juli, no aferrado a las preguntas y respuestas, sino a los temas en general y desarrollarlo. Claro, a eso me refería yo. Ese escrito es necesario que lo hagan de la forma que ustedes quieran y como se sientan cómodos. Lo interesante es que todos los elementos que están en las preguntas aparezcan en el escrito. Pueden ser tipo informe, si ustedes quieren. Entonces, también es interesante tenerlo a la hora de poder justificar una evaluación, de decir, mira, tenemos un escrito y sobre este escrito vamos a trabajar, ¿entienden? Yo recién mañana voy a tener una claridad sobre eso, sobre cómo va a ser el cierre de este cuatrimestre. Entonces, la idea es armar un escrito al modo en como ustedes puedan y quieran, y a partir de ese escrito, una producción audiovisual en la cual nosotros la podamos compartir con nuestros compañeros y compañeras a través del WhatsApp. Eso sí, que sea creativo, ¿entiendes? Si usted presenta el escrito donde ya desarrolló todo, capaz que en la producción usted se focaliza en algunos elementos, no hace falta que se focalice en todos, porque eso ya está en el escrito. ¿La producción audiovisual es obligatoria? En un principio habíamos pensado aprovechar esta posibilidad que nos brinda la virtualidad y poder explotar esta posibilidad del lenguaje creativo y poder expresarnos sobre lo que nosotros pensamos de la educación de una forma creativa, de una producción audiovisual. Es recomendable y es genial porque de alguna forma lo que intento con este esfuerzo de hacer una evaluación es que no es lo mismo que todos los que somos como 20, que todos leamos los textos de todos para aprender, para interiorizarlo, a que todos veamos una producción de los otros, en donde hay una síntesis de esto que escribió, de su mirada, ¿está bien? Todos sabemos todo, porque hemos leído los mismos autores, porque hemos estado en las clases y porque hemos escuchado las clases. El tema es cómo cada uno lo asimila y cómo cada uno lo produce, lo proyecta. Imagínense que estuviéramos en la escuela, en la clase, y dijéramos, bueno, miren, para la clase que viene cada uno traiga una exposición sobre estos 5 temas. Entonces vos
tendrías que ir a la clase y exponerle a tus compañeros cuál es tu parecer sobre estos 5 temas. No tenemos el aula, pero sí tenemos esta posibilidad de la virtualidad, en donde uno puede hacer un monólogo. Ustedes van a ser profesores de teatro, así que creo y espero que no le teman a la exposición. Se pueden filmar haciendo un monólogo, un unipersonal, pueden hacer videos, pueden hacer... bueno, hemos explayarnos un poco más y en el video tampoco hacerlo muy extenso porque llega un punto en que aburre. Entonces por ahí focalizar en algunos puntos específicos. Ahora que quedó exactamente. claro eso, sí me quedo más tranquila. Claro, por ahí está bueno entonces. El escrito sí, con la mayor regularidad científica que puedan y lo que hemos estado viendo, discutiendo y charlando. Insisto que lo que me interesa o nos interesa, porque todos nos vamos a nutrir de ese conocimiento, no es que me cuenten lo que dicen los autores, porque eso ya lo sé. Necesito saber qué piensan ustedes a partir de lo que los autores aportaron a su propio conocimiento. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos elementos? Eso sí nos interesa, eso nos nutre y eso nos recrea. Entonces, para que quede claro, armamos un escrito donde contengan estos 5 elementos fundamentales, de la forma que ustedes quieran. Ahí habrá quien le es útil pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y habrá quien hace un solo escrito en donde están contenidos todos estos elementos. Y por otro lado, esta presentación audiovisual simple, ustedes pueden filmarse hablando, pueden hacer una teatralización, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero eso sí es para compartirlo con los compañeros que estamos en este curso de Pedagogía 2020. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, como vieron, la pregunta 1 es amplia porque siempre la pregunta 1 tiene que ver con abre el marco conceptual a través de la cual se va a desarrollar todos los otros elementos. La pregunta 2 dice, ¿la educación nos hace humanos? ¿Por qué? Vieron que en el libro El ABC de la educación hay un apartado específico que habla de eso. ¿Cómo la educación nos humaniza? Nosotros biológicamente somos mamíferos. El ser humano se construye y el ser humano se construye a partir de los otros humanos. Nosotros nacemos a un seno humano y aprendemos de los humanos a todo lo que necesitamos. Aprendemos a comer, a ir al baño, a relacionarnos con las personas, a jugar, aprendemos a sobrevivir, aprendemos a hablar, aprendemos a pensar. Entonces, no hay nada que nos humanice tanto como la educación. ¿Por qué? Esa pregunta se la dejo para ustedes. Pero ahí está la clave, ¿está bien? Nada nos humaniza más que la educación. La educación es el fenómeno humano que a través de la historia hemos utilizado los seres humanos para constituirnos a nosotros mismos. Cómo somos, cómo queremos ser, cómo nos relacionamos con los demás. Imagínense ustedes que la construcción de valores, la diversidad de valores que hay en nuestra vida, y esos valores han sido construidos a través de años, siglos y milenios, y que tiene que ver con nuestro quehacer humano. La idea de familia, que ha tenido mucha diversidad de definición, muchas formas de armar familias en una vivencia tribal, en una vivencia ciudadana. ¿Qué significa ser familia?
¿quién constituye una familia? A lo largo de la historia vamos a ver que es uno de los conceptos más amplios que hay en la humanidad, la familia. En esa constitución es como nosotros nos constituimos humanos. Nada nos hace más humanos que otro humano. Entonces, esa pregunta tiene que ver con orientar esa reflexión. Nosotros, como seres humanos, intervenimos. La educación siempre es una intervención en la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros hacemos educación con otros sujetos que tienen 10 años, 15, 20, 18, 40 años, la educación siempre es una intervención. Nosotros intervenimos como educadores en la vida, en la identidad, en la constitución de la subjetividad de nuestros educandos. Entonces, es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque si la educación nos humaniza, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significa para mí ser humano? ¿Qué me hace más humano? El tener más cosas, el tener elementos, el ser una persona profunda, el ser una persona con valor, ser una persona como, ¿entienden? Es una pregunta que nos espeja continuamente, porque si la educación nos hace humanos y nosotros vamos a ser educadores, ¿qué humanos estamos construyendo? ¿Qué subjetividades estamos construyendo con nuestros estudiantes? Ahí está el eje, porque ahí surgen estos elementos, como la empatía, como la solidaridad, como la confianza, como la autenticidad, elementos que conforman y hacen posible la constitución de una comunidad educativa. Entonces, en esa circunstancia y en esa situación, ¿qué clase de humano soy y qué clase de humano quiero construir con mis estudiantes? ¿Ven? Leímos un texto de Al Sharp que hablaba que teníamos que tener 3 clases de pensamiento. Pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento de cuidado. Era la forma de constituirnos humanos, de generar una comunidad de indagación. Bien, ¿en qué medida yo tengo un pensamiento crítico, creativo y de cuidado? ¿Cómo construiría con mis estudiantes un vínculo que esté basado en eso, en un pensamiento crítico, creativo y de cuidado? ¿Soy cuidadoso cuando me relaciono con los demás? ¿Estoy atento a mis palabras, expresiones y mi forma de expresarme para no herir susceptibilidades de los demás? Para que mi verdad, dicha de tal forma, sea aceptada y no caiga como una expresión violenta. Todos estos elementos se conjugan en esa pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿La educación nos hace humanos? ¿Por qué? Si nos hace humanos, si la respuesta es sí, tiene que decir por qué. Pero también en ese por qué, tiene que preguntarse usted, ¿qué es lo que lo constituye a usted como humano? ¿Cuáles son sus prioridades en esta constitución de humano? Porque de alguna forma eso es lo que se va a espejar en su clase. Nosotros enseñamos contenidos, pero también intervenimos en la construcción de la subjetividad. Entonces, la forma que usted se establezca, se relacione con sus estudiantes, si usted es respetuoso, va a tener respuestas respetuosas. Si ustedes, todo lo que ustedes vayan y transiten con sus estudiantes, ustedes transmiten y ustedes construyen, insisto, no solo es contenido, es tu humanidad que se relaciona con la humanidad de tus estudiantes. Entonces, es una pregunta que nos espeja con nosotros mismos. ¿Ven? ¿Alguna pregunta referida a la pregunta número 2? El texto es muy claro cuando les pone. Se puso súper filosófico, profe. Ah, bueno, de vez en cuando me tomo. Bien, avanzamos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la importancia de la construcción del vínculo educativo? Bueno, voy a tratar de ser escueto, pero esta es la pregunta que a mí más me fascina.
porque yo estoy convencido que lo que educa es el vínculo. Carl Rogers dice que para establecer un vínculo educativo tenemos que estar basados en 3 valores: autenticidad, confianza y empatía. Esas 3 cosas se construyen. Y cuando logramos con nuestros estudiantes una relación basada en la autenticidad, en la confianza y en la empatía, podemos enseñar y aprender lo que nosotros queramos. Porque juntos, vamos a poder construir conocimientos. Ese es el desafío de la educación, construir conocimientos. La educación no es una transmisión de conocimiento, sino es una construcción de conocimiento. Y en esa construcción de conocimiento, uno tiene que hacer confluir los conocimientos de todos. Ahora, para que esos conocimientos confluyan, yo tengo que generar un vínculo educativo de tal forma que todos y todas se sientan cómodos a la hora de poder hablar, de decir, de dar su opinión, de decir lo que piensan y lo que sienten, sin sentirse juzgados ni estar a la defensiva. Y por sobre todas las cosas, nunca sospechar que alguien se va a burlar de lo que vos vas a decir. Eso se construye. Y ese vínculo, en el fondo, es el que, a través del cual transita el conocimiento. Porque cuando hay vínculo, uno se anima a preguntar, se anima a decir, se anima a comentar, se anima a proponer. Porque el otro está abierto a recibir esas propuestas. ¿Ven? Cuando no hay vínculo, sino que hay imposición unidireccional, yo soy el que digo y determino lo que se enseña, lo que se dice, cómo se pregunta y cómo se contesta. Y se acabó todo. Entonces, acuérdense de lo que decía Freire y hablaba de la educación bancaria, ¿se acuerdan? En la educación bancaria, el docente, que es el que tiene todo, absolutamente todo, el saber, deposita en las cabecitas huecas de sus estudiantes el conocimiento. Y el estudiante lo que va a hacer después es repetir el conocimiento tal cual se lo dio el docente, y entonces vamos a decir, este chico aprendió. Bien. Dice Freire que ahí no aprendemos nada. Aprendemos a repetir, aprendemos a ser sumisos y aprendemos a ser obsecuentes. Lo que hay que trabajar es una educación problematizadora. Sí, igual creo que no es que no aprendés, sí aprendés. Lo que pasa es que no está bueno lo que aprendés, porque creo que esta educación sirvió para un momento. Lo maravilloso de Freire es que pudo problematizar ese vínculo que había antes. Porque antes la educación se regía con eso, el alumno iba y aprendía lo que el docente decía, sin cuestionar nada. Exactamente. Y si cuestionabas, era mal visto. Era el chico problema, la chica problema. En el ABC de la educación te describe ahí brevemente los modelos, los tipos de educación que hubieron, que habla de Lancaster, habla de La Salle, habla de las formas. Exacto. Todo ese proceso que llevó la constitución de la escuela hasta nuestros días. ¿Ven? Ha habido épocas en la educación, épocas de la historia en donde la educación no ha tenido esta importancia en la construcción del vínculo educativo. Hoy en día, en la realidad en la cual nosotros nos encontramos, es fundamental. Si no hay vínculo, no hay expresión. Si no hay vínculo, hay imposición. ¿Ven? Entonces, la pregunta sería para ustedes, ¿qué elementos creen ustedes que son importantes a la hora de construir un vínculo educativo? ¿Qué valores? Carl Rogers, propone 3, que los comenté recién. Pero supongamos que usted dice, no, yo creo que son otros. A mí me gustaría trabajar la solidaridad, me gustaría trabajar la expresión, me gustaría trabajar el respeto, no importa cuáles sean en realidad. Lo importante es que usted tenga en cuenta que para construir ese vínculo educativo, usted tiene que conocer y dejarse conocer por sus estudiantes. Dice Freire, que si la educación se produce cuando el clima educativo es un clima agradable, entonces uno no está a la defensiva, sino que está relajado, está tensionado con el conocimiento, con el aprendizaje, y en ese proceso uno aprende.
En cambio, cuando no se da esta situación y los climas donde uno aprende son climas hostiles, uno está a la defensiva continuamente. Tanto el docente como el estudiante están a la defensiva, cada uno desconfiando del otro, de que si lo que me dice va a ser así tal cual o lo que vaya a hacer o decir me va a perjudicar. Digo lo que pienso y si digo lo que pienso, que es opuesto a lo que dice el docente, ¿eso me va a acarrear alguna consecuencia negativa? Es decir, no hay confianza. Por lo tanto, no aprendemos, sino que en todo caso repetimos. Usted Decimos lo habla que... de esto y a mí como que me trae recuerdos del cuatrimestre anterior y como que todo lo que está nombrando es tal cual lo que pasamos. Hablamos, no hablamos, pedimos la palabra, también se me, como uno de los valores creo que también particularmente la escucha. Cuando vos escuchás también a tus estudiantes y estás dispuesto a escuchar, creo que también sabés cuáles son los intereses o qué aprendizajes traen también desde sus casas. Y por ahí también la virtualidad lo que tiene es como que siento como que por ahí uno habla con diferentes personas y ves por ahí que como que se mandan tareas y no, ni siquiera saben quién está detrás quién es el profesor que está detrás de esas tareas y son preguntas que son pregunta-respuesta y no hay tampoco opción para preguntar otras cosas también o la incertidumbre, no hay tiempo ni para la incertidumbre ni para preguntarse otros aspectos tampoco, sino que es todo direccional. Sí, me pasa, como que hablo con algunas familias y es como que le mandaron tanta tarea y terminan haciendo la tarea a la familia y vos sentís como que, bueno, ¿cuál es el propósito entonces? ¿Estamos cumpliendo con mandar tarea nada más o se está tratando de también, bueno, de llegar a que esas infancias, adolescentes, también puedan buscar alguna forma de poder expresar lo que sienten y qué conocimientos están aprendiendo? Porque ahora creo que como con la virtualidad como que también hay que hacer un mea culpa como docentes también. Sí, Juli, estoy totalmente de acuerdo con vos. Miren, lo que nosotros aprendemos en este espacio es qué es la educación y cómo hacer educación. Eh, yo tengo estos autores que son los con los cuales yo me muevo. A eso me refiero cuando digo que uno interviene. La educación es una intervención. Yo intervengo en la vida de ustedes. Intervengo con mi presencia, con mi personalidad, con mis ideas, con mis dudas, con mis temores, con mis miedos, pero yo intervengo en la vida de ustedes. Intervengo también con mis autores. ¿Entienden? Si ustedes vieran otra persona dando pedagogía, quizás verían otros problemas y quizás verían otros autores. Eh, un viejo amigo decía, yo soy yo y mi bibliografía, porque esa bibliografía te ha dado a vos una identidad, una manera de pensar la realidad, en este caso la realidad educativa. Lo que yo digo no intenta ser la respuesta a la educación. Es mi manera, se lo he dicho muchas veces, mi manera de pensar la educación. Hay otros docentes que tienen otras maneras de pensar la educación y que son tan válidas. Lo que ustedes van a encontrar en la escuela es una diversidad de propuestas educativas, diversidad de actitudes y también el desafío, que se lo dije desde el primer día, ustedes como docentes tienen que pensar, tienen que construir su identidad como docente. Entonces, usted tiene que pensar qué va valorando, aceptando de cada uno de los docentes con los cuales usted se va encontrando. Se va a dar cuenta que algunos son buenos para una cosa y algunos son buenos para otra. Pero esta posibilidad que nos brinda estos autores como Paulo Freire, Roger, Vygotsky, No te puedes quedar sin la clase. lo que dicen estos autores es que cuando uno construye ese vínculo sano, ese vínculo fuerte, ese vínculo se transforma en la garantía del aprendizaje. Porque, ¿sí? Porque sin ese vínculo no hay un feedback.
el estudiante, aunque no entienda, nunca se lo va a decir a su docente, nunca se lo va a comentar. Entonces, hacemos una pantomima, hacemos el cómo si. Yo voy y hago como que enseño, y el otro hace como que aprende. Pero en el fondo va a terminar repitiendo lo que yo digo, y no va a ser su propio proceso de aprendizaje. Esa es mi manera de pensar. Por eso está ahí esa pregunta, y por eso los invito a que ustedes piensen cuáles son los elementos que hacen posible un vínculo educativo. Tenemos estas propuestas de Roger, la de Freire y la de Vygotsky. Tomen cualquiera, tómenlas todas o déjenla de lado y cree usted la propia, la suya. Pero lo que necesitamos es poder descubrir si el vínculo educativo es importante, por qué y de dónde cree usted que lo puede sostener. Porque también esa respuesta implica necesariamente un compromiso. Si yo digo que para mí el vínculo educativo consiste en desarrollar la confianza, o mejor dicho, desarrollar la autenticidad, va a implicar que con mis estudiantes yo tengo que ser auténtico, para que ellos puedan ser. Yo sea confiable, para que ellos puedan confiar en mí y yo pueda confiar en ellos. Yo tengo que ser empático, para que ellos puedan también dar la posibilidad de la empatía. Entonces, esa pregunta también nos espeja con nosotros mismos, porque, fíjense, un contenido cualquiera, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la física cuántica? Es un contenido. Bueno, usted lo va a googlear, lo va a rastrear, lo va a buscar, lo va a encontrar y lo va a saber. Ahora, cuando yo digo, ¿qué elementos son importantes? ¿Qué emociones? ¿Qué valores? ¿Qué actitudes un docente tiene que tener en el aula? Y usted dice tal o cual. También está el compromiso en desarrollarlo. ¿Tengo esos valores conmigo? ¿Tengo esas actitudes? Yo soy así. Soy paciente. Supongamos que me digan, no, la paciencia es el elemento fundamental. Yo soy paciente con mis semejantes. Soy paciente con mis compañeros. Soy paciente con mis profesores. Soy paciente. Si no lo soy, tengo que empezar a ejercitar la paciencia. Para que de acá a 4 años, cuando usted se reciba de docente, no solamente tenga el título condensado en un cúmulo de conocimientos, actitudes, sino que también tenga la posibilidad de llevarse ese ramillete de emociones que son las que van a sostener su quehacer educativo. ¿Pro? Perdón, profe, me quedó colgado. ¿En qué material está lo de autenticidad, confianza y empatía? En el de Carl Roger, el último que mandé, que lo hicieron a pedido. Ah, el que es de 9 hojas que mandó en un PDF hace poquito. Hace poquito, sí, mandé. Ah, listo. Ese no lo mires. Bueno, gracias. Es lo mismo contado en 3 formas diferentes, pero apunta a eso. Bueno, entonces, ¿quedó claro esta pregunta? Sí, profe. A estos elementos que nosotros creemos que es fundamental para la construcción del vínculo educativo, bueno, yo tengo que preguntarme, ¿tengo esos elementos en mí? Y si no los tengo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar para ser una persona paciente, para ser una persona confiable, para ser una persona auténtica o empática, ¿no? Los valores no se dicen, los valores se ejecutan, se hacen, se aplican. ¿Sí? Si no, es una eterna contradicción. Bien, si no hay más preguntas, vamos a la pregunta número 4. ¿El teatro educa? ¿Por qué? Yo no voy a contestar en este momento esa pregunta, porque mi respuesta va a influir mucho en ustedes. Yo tengo la mía, claro, pero me interesa sí escuchar la de cada uno de ustedes, porque creo que es la pregunta más teatral de todas, y creo que es donde ustedes pueden expresar por qué ustedes estudian teatro. Yo les dije alguna vez que el teatro es la acción humana, incluso la acción académica, que puede sintetizar todos los otros saberes de la escuela. El teatro nos educa,
educa nuestras emociones, educa nuestra corporeidad, nuestras habilidades corporales, educa nuestra manera de pensar la realidad y sobre todo educa nuestra manera de relacionarnos con los demás. Porque para hacer teatro, la constitución de un grupo teatral es fundamental. Entonces ahí es donde ustedes deben pensar, ¿el teatro educa? ¿Por qué? Esa respuesta es fundamental y debe ser muy personal, porque cuando usted vaya a la escuela y se presente como el profesor o la profesora de teatro, la pregunta que le van a hacer a sus estudiantes es, ¿qué es el teatro? ¿Por qué enseñamos teatro en la escuela? Se la va a hacer sus estudiantes, se la van a hacer sus directivos, sus compañeros y los padres de sus estudiantes. ¿Por qué enseñamos teatro en la escuela? Y usted debe tener una respuesta. Esa respuesta que va a dar ahora es una respuesta de lo que usted piensa en este momento, que a lo largo de los años, esa respuesta se va a ir complejizando, porque va a ir construyendo nuevas ideas, nuevas formas y nuevas habilidades de lo que es el teatro. Entonces, no voy a decir nada más, lo voy a dejar librado, que ustedes puedan deambular, crear, pueden preguntarle a otros docentes de teatro, si ustedes quieren, como puede ser, no sé, se me ocurre, Cristina Mancilla, Eli Navarro, Javier Santanera. Son profesores con los cuales yo siempre he trabajado, ellos han venido siempre a mi clase y yo he participado en muchas clases de las clases de ellas. Los conozco, sé cómo llevan adelante su ser teatral, y que es muy interesante a veces poderle pedir la opinión a otro. Si lo pueden hacer, si tienen la chance de consultarle a alguien, a sus mismos profesores, a sus otros profesores, algunas veces, profe, ¿por qué crees que el teatro educa? Cosechen preguntas, pero lo más interesante es que ustedes tengan la suya propia, porque usted eligió aprender teatro para ser enseñado. En eso consiste el profesorado, aprender para enseñar. Y si usted decidió aprender para enseñar, es porque cree que enseñar teatro vale la pena. Entonces, ¿el teatro educa? Si la respuesta es sí, tiene que estar convencido. Y si la respuesta es no, bueno, preguntémonos qué estamos haciendo aquí, pero los invito a que piensen, investiguen si ustedes quieren. Pero insisto que es la pregunta más teatral de todas, por eso yo no voy a desarrollar mucho ese concepto. Bueno, y en la pregunta número 5 nos encontramos con esta consigna que dice, explique la relación entre educación, escuela y diversidad, ¿no? ¿Se acuerdan que, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, el texto que ustedes han recomendado para esto es Una escuela abierta en y para la diversidad? Y ahí lo que plantean es, ¿qué es la diversidad? ¿Por qué hablamos tanto de nuestra diversidad? Nuestra sociedad ha crecido mucho en el concepto, ha madurado mucho el concepto de diversidad. Hemos aprendido a pensar, a pensarnos, a aceptarnos en todas nuestras diferencias. Nuestras diferencias intelectuales, nuestras diferencias emocionales, nuestras diferencias sexuales, nuestras distintas diferencias. Lo que hay que hacer es valorar, no solamente aceptar, sino valorar la diferencia. Ahora, decirlo es fácil, como todo. No solo es fácil, también es agradable decirlo. El tema es cómo lo vamos a hacer. El teatro se caracteriza casualmente por ser un saber que trabaja la diversidad. Porque es totalmente diferente. Y en esa diferencia es donde yo tengo que trabajar. Si yo propongo un ejercicio teatral, no puedo solamente mirar al montón, tengo que ir mirando uno a uno. Esto yo me acuerdo lo trabajaba con Cristina Mancilla, viendo cómo ella iba persona por persona y le iba haciendo pequeñas correcciones a la propuesta que ella estaba llevando adelante. Era maravilloso verlo. Era como cómo se iba llevando adelante las acciones que ella iba planteando y cómo iba corrigiendo a cada uno de los estudiantes, pero corrigiendo qué tenía que ver,
qué tenía que pensar y qué tenía que hacer en esa secuencia teatral. Un espectáculo maravilloso. Pero ahí es donde uno descubre también que el teatro tiene que ver con esto. Tiene que ver con descubrir nuestras capacidades, tiene que descubrir nuestras identidades y nuestras emociones. Y eso, poderlo expresar, de eso se trata. Entonces el concepto de diversidad va a estar siempre anclado dentro de su aula. Hay que aprender no solamente a aceptar, sino valorar la diversidad. En este curso supongamos que somos 15. Bien, usted tiene 14 formas diferentes de pensar la educación distinta a la que usted lo ha pensado. En algunos tendrá coincidencias y en algunos tendrá una mirada totalmente diferente. Lo interesante es poder apreciar y valorar la perspectiva del otro o de la otra compañera. En esa perspectiva está la diversidad. En esa perspectiva está el crecimiento. Cuando descubro que el otro piensa algo que a mí no se me hubiese ocurrido nunca, yo nunca lo pensé así, pero tengo un compañero, una compañera que tuvo esa idea, es brillante, y yo lo que tengo que hacer, no solamente reconocerlo, sino quizás aceptar esa idea, apropiarme de esa idea. Dice Vygotsky que la única forma de aprender es aprender socialmente. El conocimiento es una construcción social. Entonces, hay que sacarse de la cabeza esa construcción que nos enseñaron en la escuela primaria o la secundaria, y cuando uno tiene una evaluación parece que uno es poseedor de un saber que no se puede transmitir. Y uno tiene que proteger ese conocimiento, que el otro no me copie, que no le vaya a soplar, que no le vaya a decir. Es decir, nos sometemos en un individualismo cruel, si ustedes quieren. Qué distinto sería donde uno construye conocimiento. Y si yo me olvido de algo, el compañero me lo puede decir. Y si yo tengo algo que le puedo aportar, se lo puedo decir. ¿Y dónde está el problema? Si lo importante es aprender. Puede que alguien en ese momento se olvidó de una palabra y no puede avanzar. Qué maravilloso sería que el compañero que te le diga, ah, la palabra es esta. Listo, es lo que necesitaba y sigo. Y eso debería estar muy, sin embargo, en muchas escuelas le pondría una mala nota, tanto al que no sabía la palabra como al que se la facilitó. El conocimiento se construye socialmente, entonces tenemos que ser generosos con nuestras ideas, con nuestras producciones, con lo que nosotros pensamos y decimos. Por eso me interesa que esta producción que ustedes van a hacer, todos y todas la podamos presenciar, la podamos difundir. Usted me lo puede mandar por privado, yo lo puedo mirar, ver, decir, mira, corre acá, sumarle esto, fíjate lo otro, pero cuando esté listo, lo que vamos a hacer es socializarlo con todos y todas, porque va a ser la última chance que vamos a tener de aprender en esta materia de la brillante idea de lo que el otro o la otra piensa sobre educación. ¿Ves? No somos los únicos que tenemos el saber. Entonces, esto implica un cambio de paradigma, cambiar la mentalidad. Los griegos le decían metanoia, un cambio de mentalidad, de salir de lo individualismo y convertirnos en un pensamiento de construcción social continuamente. La educación es social porque cada aula es una microsociedad y en esa microsociedad se van a dar muchos conflictos que se dan en la macrosociedad. En el aula usted va a encontrar violencia, va a encontrar violencia de todas las formas, simbólica, verbal, física, va a encontrar discriminación, va a encontrar subgrupos, va a encontrar insultos y agresiones por doquier. Pero también en esa misma aula usted va a encontrar la solidaridad, el compañerismo, la autenticidad, vínculos que van más allá de la escuela. Todo eso está dentro del aula. El tema es cómo hacemos para en esa micro sociedad nosotros construir una aceptación a la diversidad. En nuestra sociedad, si ustedes miran los canales de televisión, no tenemos mucha tolerancia al que piensa distinto. El que piensa distinto inmediatamente lo clasificamos. Si yo soy A, el que piensa distinto, entonces B.
Y si es B, quiere decir que tal cosa y tal otra, y destruimos, no el pensamiento, destruimos a la persona. Y eso es terrible. Aceptar la diversidad es descubrir que el otro tiene la brillante posibilidad de pensar distinto de mí, y eso es valioso. Si todos pensáramos iguales, la vida sería muy aburrida. Entonces, el concepto de la diversidad no es algo, nuevamente, para ser expresado, sino es algo para ser interiorizado. Usted tiene que estar convencido que el mejor elemento de aprendizaje que tiene es el compañero que tiene al lado, en esta aula, porque el conocimiento se construye socialmente. Entonces, usted va a ser docente de teatro, y ahí usted va a tener que generar esas estrategias para que sus estudiantes puedan aprender diversamente, puedan valorar el conocimiento, pierdan el miedo a la expresión, el miedo a pensar distinto. Vieron que en muchos grupos, cuando todo el mundo dice amarillo, dice rosa, todos se ríen. El que dijo eso generalmente después no habla más, porque teme la ridiculización del grupo. Pero si uno se acostumbra a trabajar continuamente la diversidad y a valorar lo diferente, lo diverso, es increíble cómo los estudiantes también se acostumbran a esa posibilidad y a valorar la opinión, el comentario o la presencia de la otra persona que es totalmente diferente a mí. El desafío siempre es aprender de los demás. Nosotros aprendemos de gente que está más allá del tiempo y del espacio. Aprendemos de Freire, aprendemos de Vygotsky, personas que ya están muertas, sin embargo, seguimos comulgando con sus ideas, seguimos conectándonos con sus ideas y a partir de las ideas construimos ideas y nuevos conocimientos. Y si lo podemos hacer con estos tipos que ni siquiera están presentes, imagínense todo lo que podemos hacer y crear con nuestro grupo de estudiantes, nuestro grupo de compañeros con los cuales nosotros emprendemos ahora una tarea que nos va a llevar 4 años, que es ser profesor o profesora de teatro. A eso apunta la pregunta número 5. ¿Qué relación tiene la educación, la escuela y la diversidad? El texto que trabajamos de la Escuela ENI para la diversidad habla que hay un cambio en la manera de concebir la sociedad, en la manera de concebir la cultura, y eso se traduce en un cambio en la manera de concebir y aceptar la diversidad. Lean los textos, déjense inspirar por esos textos, pero en el fondo la respuesta que nos interesa es ¿qué le pasa a usted con la diversidad? ¿Es valiosa la diversidad para usted? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene la persona que piensa diferente? Si alguien está en desacuerdo conmigo, si alguien no piensa lo que yo digo o no acepta lo que yo digo, ¿quién es? Para muchos es mi peor enemigo. Para otros es alguien que ignoro. Y para otros es alguien que valoro. Porque quizás está en algo y yo no lo vi. La diversidad es un desafío constante, continuamente, cotidianamente, en la diversidad. Nos pasa en nuestra misma familia, cuando alguien no acepta lo que yo digo y tiene opinión diferente de mí. Entonces, bueno, ¿aceptamos la diversidad o no la aceptamos? Si trabajamos esto del pensamiento crítico, cuidadoso y de cuidado, y yo le enseño a mis estudiantes a ser críticos, al primero que van a criticar es al docente que tienen enfrente, porque es parte del proceso. Si yo a mis hijos quiero que ellos tengan un pensamiento crítico, una de las primeras críticas que van a tener es hacia sus propios padres. Entonces yo no me puedo enojar después con que ellos piensen diferente de lo que yo estoy diciendo. Al contrario, tengo que valorar esa diferencia. Después discutiré si su pensamiento, si lo que está diciendo tiene coherencia. Podemos discutir pensamientos todo lo que ustedes quieran. Lo que no podemos hacer es saltar el pensamiento y agredir a las personas. ¿Ven? Entonces, la diversidad es un desafío continuamente. Incluso se van a encontrar con que hay gente que valora la diversidad, que cotidianamente tienen que enfrentar a gente que detesta la diversidad. Bueno,
estamos en estos tiempos bisagras donde estamos generando un lento pero poderoso cambio en la manera de pensar la realidad. Piensen que ustedes van a trabajar con estudiantes de primaria o de secundario que están constituyendo su propia subjetividad. Entonces, trabajar estos conceptos, hablarlo, charlarlo, discutirlo, vivenciarlo, corporeizarlo, es fascinante, porque ustedes están creando mejores personas para el futuro. Pero para eso, uno tiene que estar convencido de eso. Uno que tiene que valorar la diversidad. Insisto, eso queda muy bien en el discurso, hasta que alguien piensa totalmente distinto de vos. Y ahí te quiero ver. ¿Cómo discutís? ¿Cómo estableces? ¿Cómo generás una dinámica? Si ustedes quieren una dialéctica a la hora de discutir, discurrir con otra persona, de dialogar con otra persona que piensa diferente de vos y tratar de llegar a una conclusión. Es el desafío. Bueno, las autoras se explayan de muchas maneras sobre este concepto de diversidad. Insisto, no me interesa lo que dicen las autoras porque yo ya lo sé, tengo el libro y lo tengo en PDF y lo he leído muchas veces. Entonces no necesito que me repitan lo que dicen las autoras, sino qué piensa usted a partir de lo que dicen las autoras. Dicho esto, hemos llegado a las 5 primeras preguntas. La pregunta número 6 tiene que ver con un espacio de expresión, donde usted pueda, totalmente libre y confiado en estas humildes propuestas educativas, puede expresar lo que usted cree, siente sobre la educación. Es decir, las 5 primeras preguntas tienen que ver con lo que hemos trabajado nosotros en la materia, con los autores que hemos visto, los pensamientos que hemos ido entrecruzando. Perfecto. De eso usted va a dar cuenta en las primeras 5 preguntas. La pregunta número 6 es de libre expresión. Entonces usted pueda contarnos, decirnos, compartir con los demás lo que usted quiera sobre la educación. Sus anhelos, sus temores, sus miedos, sus propuestas, sus ideas, sus contradicciones. La palabra contradicción es genial, porque es algo con lo cual tropezamos nosotros todos los días, la contradicción. ¿Ven? Uno podría decir que la contradicción es como ese error que continuamente aparece frente a nosotros. Entonces, le va a pasar toda la vida, de que uno intenta ser, no sé, uno intenta hacer algo, intenta ser amable, por ejemplo, y lo va a llevar, va a intentar muchas veces ser amable y muchas veces lo va a lograr, pero va a haber alguna vez en donde la amabilidad va a estar muy lejos de usted y va a reaccionar quizás no amablemente, quizás uno reaccione agresivamente. Y entonces lo va a mandar a pasear a donde uno quiera a la persona que tiene enfrente. Después decir, oh, pero me había propuesto ser amable. Está bien. Lo importante es que esté convencido de que es valioso ser amable. Aunque en muchos casos no siempre lo logre. Pero en la intención, en la repetición y en la constancia, uno va transformando también su propia subjetividad. Entonces, si yo quiero ser amable, quiero ser paciente, quiero ser empático, tengo que empezar a ejercitarlo. Si no lo ejercito, nunca lo voy a hacer. Nunca va a salir de mi discurso en mi acción. Nunca va a transformarse en mi praxis, en mi manera de ser. Entonces, los invito a que aprovechen ese espacio de libre expresión de la número 6, donde ustedes puedan desarrollar libremente todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes sienten sobre esto que nosotros hemos compartido este cuatrimestre y que tiene que ver con la educación. Dicho esto, hemos terminado las 6 consignas que habíamos propuesto para ese trabajo de finalización de cursada. Repito, es interesante que cada uno, cada una pueda ir haciendo un resumen escrito de cada una de las preguntas y de su opinión a partir de lo que dicen los autores. A partir de ese escrito, trate de hacer una producción para compartir con sus compañeros y compañeras.
esa producción es totalmente libre. Todo es totalmente libre y creativo. Entonces, puede usar las preguntas, puede deshacerse de las preguntas, quedarse con los contenidos y sembrarlos en un discurso, como usted quiera. Sea libre, sea creativo, pero estas ideas deben estar en su producción. Entonces, necesitamos una producción escrita y necesitamos, para ir cerrando en este proceso de aprendizaje, alguna producción audiovisual. A la manera como usted quiera, con los elementos que tiene, de la forma que a usted le parezca. Puede ser de la manera más simple o de la manera más compleja, con los elementos que usted tenga a mano. Somos como somos. Y lo que necesitamos es compartir esas ideas que nosotros somos. Nosotros somos educación. Yo soy los libros que he leído, los profesores que he tenido, los compañeros con los cuales he compartido. Todos ellos han influido en mi manera de ser y en mi manera de pensar la educación. En ese proceso estamos todos, continuamente, ustedes y yo. Ahora me toca a mí ser docente de ustedes, pero va a llegar el momento en que vamos a ser colegas. Entonces, a mí me interesa que ustedes se sientan desde ya puestos en esa situación. Muchos de ustedes tienen experiencias de vida, de conocimiento, de construcción de conocimiento, quizás mucho más profunda, más amplia y totalmente diversa que la mía. Entonces, a mí me enriquece mucho conversar con ustedes, las producciones que hacemos y toda la vuelta que ustedes pueden ir dando de esto, porque también es mi manera de pensarme, mi manera de enriquecerme, mi manera de actualizarme. Cuando aparecen desafíos, preguntas que yo no me las había preguntado, y entonces uno se lanza a la búsqueda de una respuesta. Entonces, la clase también es un momento para desafiarte, para dejarte increpar por esa realidad que se encuentra ahí representada por tus estudiantes, que te increpan, que te preguntan, que te cuestionan, que te comentan. Así que bueno, espero haber sido claro. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta específica sobre todo esto que acabamos de decir, acuérdense que tenemos este espacio del WhatsApp en donde podemos preguntar, ya sea por privado o ya sea en el grupo, como ustedes quieran, hacer una pregunta, hacer un aporte, hacer un comentario. Yo estoy a su disposición. Dice que ¿cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega estaba pautada para el 6 de agosto. ¿Está bien? De todas maneras, mañana yo le dije que vamos a tener una reunión en donde se va a ir definiendo esas fechas. ¿Cuándo comienza realmente el segundo cuatrimestre y en qué condiciones se cierra este cuatrimestre? Así que a partir de mañana, si hay alguna novedad, se las voy a comentar. La fecha establecida era el 6 de agosto. Pero por ahora vamos a dejarlo el 6 de agosto, a menos que mañana tengamos alguna información que nos permita modificar y si no, tenemos una semana más, tenemos 2 semanas más o qué sé. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer y esa comunicación yo la voy a hacer vía WhatsApp.